La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú mismo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Me gusta mirar el mar, perderme en la inmensidad de esa vista. Es maravilloso. Me gusta también mirar la montaña, los paisajes con montañas y esa mezcla entre lo verde, lo marrón, el celeste del cielo. ¡Qué magnificencia! Me gusta también contemplar, mirar los rostros y descubro que hay rostros que son mucho más claros que otros. Y no me refiero a la pigmentación, no hablo del color de la piel, sino que de repente cuando uno mira y presta atención, descubre que hay ojos y hay miradas y hay rostros oscuros, opacos, sin brillo, mientras que hay otros que tienen luz, como que los ojos, la cara, sus expresiones están iluminadas, están alumbradas. ¿Te pasó? ¿Te pasó de descubrir esto? ¿Cómo estás? Quiero compartir en esta hora con vos lo que decía el salmista. Salmo 34, versículo 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Los que miraron a Él. ¿A quién? A Dios. Los que miran a Dios tienen sus rostros de una manera diferente, distinta. Los que han puesto su mirada, sus ojos puestos en Él, fueron alumbrados, fueron iluminados. Sus rostros brillan, sus miradas brillan. ¿Están pasando por dificultades? Sí, están pasando por dificultades, pero sin embargo, son alumbrados. ¿Cómo es esto de que están pasando por dificultades e igual tienen luz? Sí, acordate lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y tuvo que caminar por el desierto. ¿Caminaste por un desierto en alguna ocasión? Te hablo del desierto real, tangible, el físico, y te hablo del otro desierto, ese que en algún momento tenemos que pasar. Ese desierto que nos resulta tan difícil caminar, porque no encontramos descanso ni de día ni de noche. Y el pueblo de Dios relata la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Ellos estaban transitando el desierto y Dios les alumbraba su camino. De día había una columna de nube que los guiaba y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. En medio del desierto no hay tiempo para detenerse, hay que caminar, porque Dios en medio del desierto nos guía, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Y en el desierto Dios está con nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, en la carta que le escribió a la iglesia de Éfeso, él les decía en el capítulo 1 que él había escuchado la fe que esa iglesia tenía en el Señor Jesús, que había oído de esa fe y también había oído del amor que ellos tenían por todos los santos, por el pueblo de Dios. Y por ese motivo Pablo no dejaba de dar gracias a Dios por esa iglesia. ¡Qué maravilla! Y hacía memoria. Cada vez que él se ponía a orar, tenía la iglesia de Dios presente y oraba por ellos, porque conocía de la fe y del amor. Y eso hacía que en él surgiera un agradecimiento. Cuando nosotros nos ponemos a orar y recordamos a nuestros hermanos, qué hermoso que es poder recordarlos de esta manera. Saber que los hermanos tienen fe y saber que los hermanos tienen amor, y eso hace que brote un agradecimiento tremendo a Dios y que en forma permanente podamos estar orando y dando gracias por cada uno de nuestros hermanos. Pero también en Pablo surgía esto que te voy a leer, que está en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Pablo en su oración decía: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, saber cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó y cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos de parte de Dios para disfrutar cada uno. Nuestros ojos tienen que ser alumbrados, nuestra mirada tiene que ser iluminada por Dios. Nuestro entendimiento tiene que ser iluminado, alumbrado por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Podemos leer todo el día
y puede ser que leamos la palabra de Dios como si fuera un libro común y corriente. Podemos leerla como un libro de historia porque es historia. Podemos leerla como un libro de poesía porque es verdad, hay poesía en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva, tiene poder y necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios, para que podamos comprender, podamos saber, podamos entender cuál es la esperanza, cuál es el sentido para el cual fuimos llamados. Fuimos llamados por Dios para dar a conocer su palabra, su mensaje de salvación, para dar a conocer su vida. Nuestra vida tiene que ser alumbrada por la presencia de Dios. ¿Dónde está el secreto? Tenemos que mirarlo a Él. No importa la dificultad por la que estemos pasando, no importa el problema que estemos atravesando, no estamos solos. En medio del desierto Dios está con nosotros. En medio del desierto, de día y de noche, Él nos guía. A través de los problemas que estamos pasando, podemos mirarlo a Él. Tenemos que mirarlo a Él. No nos olvidemos de esto que Dios nos dice en el Salmo 34. A través del salmista, Él nos hace recordar esto. Los que miraron a Él, los que miraron a Él, los que miraron a Dios, fueron alumbrados. Podemos mirar muchas cosas. Podemos mirar el paisaje del mar, podemos mirar el paisaje de la montaña, podemos mirar las ciudades atestadas de gente y podemos mirar los poblados donde hay muy pocas personas. Pero lo más importante es que miremos a Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nuestros rostros tienen que ser iluminados por la presencia de Dios. Nuestra mirada tiene que brillar por la presencia de Dios. No desviemos nuestra mirada. Decía también el apóstol, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que en este tiempo podamos ser alumbrados por la presencia de Dios. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
toda vergüenza de su rostro fue quitada. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa. No hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay vergüenza para ti, no, 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 no. No hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa. No hay vergüenza. Los que miraron, 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 fueron alumbrados, fueron alumbrados. Los que miraron a él fueron alumbrados, y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busque a Jehová. Bendiciones a todos los que están conectados en este día, a todos los que están anhelando escuchar palabra de Dios, a aquellos que se deleitan en mirar la palabra del Señor, en leer su palabra, en estar escuchando palabra del Señor. Y quiero decirles que es bueno estar en la palabra del Señor, sabiendo que su palabra nos bendice. Y declaro una tarde de bendición a través de su palabra, porque su palabra es la que ilumina nuestro entendimiento, su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es hermoso cuando podemos deleitarnos en su palabra y seguir aprendiendo del Señor Jesús. El Señor nos enseña en su palabra y le dejó a sus discípulos una comisión. Discípulo, vamos a estar mirando discípulo. ¿Qué quiere decir discípulo? El discípulo es un aprendiz, uno que sigue la enseñanza de uno, es un partidario, un imitador de su maestro, ¿sí? Esto me quiere decir la palabra discípulo, uno que está aprendiendo, uno que está escuchando, que tiene el anhelo de aprender, un seguidor de Cristo, ¿sí? En este caso. En la Biblia encontramos la historia de Noemí y Ruth, de la samaritana después del encuentro con Jesús, corrió para informarle a los demás lo que había hecho Jesús. Y en el caso de Noemí y Ruth, Noemí le enseñaba a Ruth y Ruth estaba dispuesta a ir aprendiendo de Noemí. Tanto de tal manera que le dijo, tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. Ella quería aprender de esta mujer que había sido pasada por un proceso muy difícil por la pérdida de su esposo y de sus hijos. Y Ruth se convirtió en una seguidora de Noemí y a través de Noemí llega a tener ese encuentro con Dios. Bueno, de la samaritana, ¿sí? Cuando tuvo el encuentro con Jesucristo y cómo ella corre para enseñar o para decir lo que le había pasado, la experiencia que había vivido con Jesús. Bueno, María de Betania, encontramos mujeres en la Biblia de seguidoras de Cristo. Algunas mujeres se dispusieron a dejarlo todo y a seguir a Jesucristo para servirle al Maestro como discípulas. Muy bien, pero vamos a mirar los primeros discípulos que me habla en Mateo 4:18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua
porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Así, de esta manera, vemos los primeros discípulos en el Evangelio de Mateo. Después hubo multitudes que seguían a Jesús y Jesús enseñando. Jesús llega a enseñarle a los discípulos las bienaventuranzas que dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. También les enseñaba: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. También les enseñaba acerca de la sal y de la luz. Ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? También les decía: ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo para traer claridad, para encender, ¿sí? Para brillar, ¿sí? En la oscuridad. Vemos también en las Escrituras que Jesucristo les da una comisión a sus discípulos y dice en Mateo 28, 16: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. ¡Qué tremendo! Cuando vieron a Jesús, dice que estos discípulos lo adoraron. ¡Qué maravilloso! Tener a Jesucristo, tener esa presencia divina en medio de ellos. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no bendecirlo? Cuando sentimos la presencia del Señor, no podemos dejar de adorarlo, de alabar su nombre. Dice, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No solamente estaba diciéndole en Galilea, sino de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Maravilloso, maravillosa la promesa de parte de Jesús hacia sus discípulos. Es algo tremendo lo que podemos encontrar en esta palabra, en la gran comisión que Jesús les ordena a sus discípulos para ir y enseñar, ¿sí?
en todas las naciones. ¿Qué les enseñaba? ¿Qué tenían que enseñarles? A obedecer todos los mandatos que les he dado. Todos los mandatos, todas las enseñanzas tenían que estar enseñándole a guardar la palabra del Señor. En la actualidad, nosotros como sus seguidores tenemos que estar enseñando a obedecer. Y hay quienes se molestan porque hablamos de la obediencia, pero estas son palabras de Jesucristo. Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, hagan discípulos, enseñen a guardar la palabra, enseñen a obedecer los mandatos. Y ahí mismo les da la promesa: pero sepan y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre. Siempre voy a estar. Nunca los voy a dejar. Nunca los voy a abandonar. Siempre tengan esa seguridad que nunca los voy a dejar. Siempre voy a estar con ustedes hacia el fin de los tiempos, hacia el fin del mundo, dice otra versión. Tengan esa seguridad. Podemos sentirnos tan seguros en este tiempo, en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil que le toca vivir al mundo entero. Podemos decir: estoy seguro que Dios nunca me va a dejar. Estoy seguro porque Jesucristo me ha dado su palabra, su promesa, me ha mandado a enseñar la palabra, me ha dado la orden para que enseñe la obediencia, y me da la promesa de que Él siempre va a estar conmigo. ¿Tenés esa seguridad? La tierra tembló. Seguimos tan firmes, tan seguros de que Dios está con nosotros, de que Jesucristo va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta que se termine todo esto. El Señor es fiel y cumple su promesa. Señor, ayúdanos en este tiempo a permanecer con esta seguridad, con esta firmeza y con fe en su palabra. Los creyentes deben estar dispuestos a ser enseñados. El discípulo es un aprendiz. Así que todo aquel que quiera ser discípulo, seguidor de Cristo, tiene que estar dispuesto a ser enseñado. Tiene que ser un buen aprendiz. Los ministros de Dios deben estar dispuestos a enseñar, ¿sí? Que no agarre el cansancio, el desgano, porque en estos tiempos, y bueno, me tengo que dedicar a otra cosa. No. Los ministros de Dios deben estar dispuestos a enseñar. Debemos obedecer guardando todas las cosas que Él mandó. Debemos obedecer guardando todas las cosas que Él mandó. ¿Quién mandó? Jesucristo mandó. Y Jesucristo también nos hizo la promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito es hacer discípulos que guarden sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es hacer discípulos que guarden sus mandamientos. O sea, tenemos que hacer discípulos que obedezcan la palabra del Señor, que guarden la palabra del Señor, que atesoren la palabra del Señor, que se deleiten en la palabra de Dios, que se disfruten en aprender la palabra de Dios, que disfruten estar escuchando palabra de Dios, como en este momento. Yo sé que estás disfrutando de escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios te bendice. Ya, en este momento, sos bendecido por estar escuchando palabra de Dios, y la palabra de Dios te está dando fuerza, te está dando un impulso
para seguir adelante con la gran comisión, con lo que Cristo te encargó, de estar enseñando, de estar haciendo discípulos, gente que vaya a preparar a otra gente, gente que esté allí impartiendo la fe, impartiendo la dinamita que es la palabra de Dios para seguir ganando otros discípulos, enseñando discípulos. Y quiero hablarte también, porque hasta aquí estuvimos hablando de varones y primero te mencioné a Ruth y a Noemí, después a María Magdalena, de todas las mujeres que estaban sirviendo a Jesús. Pero la primera mujer que se menciona en las Escrituras como discípula, ay, a ver si te estás acordando, ¿cuál es la primera mujer que se menciona en las Escrituras? Encontramos en Hechos 9:32, que dice de esta manera: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia la muerta. Dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón que era curtidor. De esta manera te presento a esta discípula de Cristo. ¿De qué manera? Vemos allí que ella trabajaba con sus manos. Dice que trabajaba con sus manos. Lógico, para trabajar con sus manos tenía que invertir. Y también estaba con sus bienes sirviendo al Señor. O sea que había puesto todo lo que ella poseía, ¿sí?, para servir al Señor. Ella ayudaba a todos los necesitados, a todos los que tenían necesidad, a todos los que vivían en pobreza, a todos los enfermos. Ella se encargaba de cubrir esas necesidades y le hacía túnicas, vestidos. Vemos allí que ella también estaba predicando con sus hechos. Y si tenía mujeres, dice, las mujeres, cuando ella muere, las mujeres le mostraban a Pedro todo lo que ella había hecho, las túnicas, los vestidos, algo hermoso. Pero ¿por qué les mostraban estas mujeres a Pedro el trabajo de las manos de Dorca? En agradecimiento, porque estaban agradecidas a esta mujer que se encargaba de cubrir las necesidades de los pobres, de todo aquel que tenía alguna necesidad. Dorca estaba presto para eso. Y estas mujeres, a manera de agradecimiento, le mostraban el trabajo de esta Dorca a Pedro. Tenemos que ser agradecidos con aquellos que siempre nos han dado una mano. Y estas mujeres tenían el corazón lleno de gratitud. Una buena enseñanza, tener el corazón agradecido con aquellos que abrieron sus manos, abrieron su corazón y abrieron también sus bolsillos para cubrir cada necesidad. Y allí vemos cómo Dorca predicaba de esta manera y pensando un poquitito,
en las iglesias que de pronto encontramos talleres como las hermanas Dorcas, quizás en este tiempo no se menciona mucho, pero sí, ella hizo discípulas. Ella dejó su obra para que siguieran otras mujeres. Vemos cómo en las iglesias encontramos hermanas que están dedicadas a esta tarea de arreglar ropa para todo aquel que necesita. ¡Qué tremenda enseñanza! Vemos a esta Dorca que trabajaba con sus manos, servía al Señor con sus manos y también estaba consiguiendo gente, ¿sí?, que siguiera su tarea, pero también allí entre lo que hacía y también enseñaba, porque Dorcas había aprendido ¿de quién? De Jesucristo. Era un aprendiz de Jesús. ¿Y Jesús qué era lo que enseñaba? A hacer las buenas obras. Entonces Dorcas enseñaba a hacer las buenas obras y dejó ese buen perfume, y cientos de mujeres podemos ver que siguen con esta tarea, haciendo discípulas del gran Maestro, de Jesucristo. Entonces, Dorca ganaba discípulos y Pedro también. Dorca era usada por Dios a la manera de Jesús, por sus manos, a través de sus manos. Y vemos a Pedro también, que Pedro también hacía discípulos. También Pedro era usado por Dios, prodigios, milagros, otra manera de predicar, otra manera de ser usado por Dios a través de milagros, de prodigios. Dice que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, predicó y ganó como a 3.000, haciendo señales, prodigios, milagros. Vemos que sanó a Dorcas, resucitó, hizo un milagro allí levantando, devolviendo la vida a Dorcas en el nombre de Jesucristo. Vemos que Pedro fue usado por Dios con milagros y Dorcas a través de sus manos, a través de sus hechos, también fue usada por el Señor Jesús. O sea, en este tiempo tenemos que seguir haciendo esta tarea, esta comisión que nos ha encargado nuestro gran Maestro, el gran Señor Jesucristo, de seguir haciendo discípulos. Esta tarea le deja a la iglesia. Y hacer discípulos. Esto tenemos que tener bien en cuenta. Aprender y enseñar. Ir aprendiendo e ir enseñando. Adquiriendo y dar. Dar la palabra. Dar el conocimiento de la palabra del Señor. Que seamos buenos aprendices de Jesucristo. Que llevemos las pisadas del Maestro. Que seamos buenos seguidores de este Señor Jesucristo. Pero en todos los aspectos. Como sal, como luz, ¿sí? Y acordarnos del Sermón del Monte, de todas las enseñanzas que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidarnos de sus promesas, que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nunca te olvides de esta promesa del gran Maestro, de nuestro Señor, maravilloso Jesús. Padre, en tu nombre, Jesús, seguimos en tu presencia, deleitándonos en tu palabra maravillosa. Señor, cuántas cosas tenemos que aprender, Señor, de vos. Tus hechos, Señor, tus hechos hablan más que 1000 palabras. Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Por eso queremos bendecirte. Por eso tenemos el corazón lleno de gratitud a ti, Señor Jesús. Somos hijos agradecidos por tu amor y tu misericordia, por tus palabras, por cada enseñanza
que nos dejaste, que nunca se olvide lo que nos dejaste. Realmente tenemos que ser imitadores tuyos, Señor, imitadores. Muchos dicen, pero yo no soy Jesús para... No, ser imitadores tuyos. Si vos lo hiciste, nosotros también podemos hacerlo. Podemos tener la vida de Cristo adentro de nuestros corazones. Y ante las decisiones que debemos tomar, ¿qué haría Jesús en este momento, en esta circunstancia? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesucristo ante esta situación? ¿Cuál sería la conducta de Jesús? En esto tenemos que pensar, para después tomar nuestras decisiones y no actuar a la ligera, del cual nos podemos arrepentir, pero tremendo. Señor, ayúdanos en todo tiempo, Señor, que podamos tomar decisiones firmes de seguir tus enseñanzas, de haber aprendido, de haber practicado, de que estemos practicando tus enseñanzas, que son una bendición para nosotros y podemos bendecir al llevar esta luz a los demás, que podamos ganar seguidores de Jesús. Señor, en tu nombre, bendigo a tus hijos, Padre. Bendigo, Señor, dales fuerza, dales sabiduría, Señor, en todo momento, para tomar decisiones, Señor, firmes, sabiendo que esas decisiones que van a tomar son las decisiones tuyas, Señor, que podamos consultar en el manual que es la Biblia. Señor, de allí podemos extraer, Señor, los consejos, Señor, para seguir adelante en una vida, Señor, de triunfo, no en una vida de fracaso, porque hemos llevado la vida de acuerdo a nuestros pensamientos y de acuerdo a nuestras opiniones. Señor, que pensemos que tus pensamientos son más que nuestros pensamientos, que tus caminos son más alto que nuestros caminos. Señor, sabiduría ante todas las decisiones, sabiduría. Señor, ¿qué hiciste vos? ¿Cómo actuarías vos? ¿Cómo reaccionaría vos ante esto que se me está presentando en este momento, en la vida, en la actualidad? ¿Cómo reaccionarías vos? Señor, tu palabra es firme. Señor, tu palabra es espíritu y es vida. Que pueda infundir, Señor, vida, aliento, fuerza, fe para seguir tus enseñanzas, para seguirte a vos, Señor Jesucristo, para que nuestro ánimo no se decaiga, para que estemos, Señor, firmes y plantados en fe, en tu palabra, Señor, verdaderos discípulos de Jesucristo, seguidores del Maestro, de seguir tus huellas, Señor, en el nombre de Jesús, teniendo en claro, Señor, cuáles son tus mandatos, Padre, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de nuestros días, en creer en tu palabra. Los creyentes son aquellos que han creído en Jesucristo, son aquellos que han seguido las enseñanzas de Jesucristo. Señor, a ellos vos les dijiste, son bendecidos, son bienaventurados, son levantados en alto. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Tu palabra se ha cumplido, tu palabra se sigue cumpliendo y tu palabra se va a seguir cumpliendo, Señor. En tu nombre, Jesús, bendigo a tus hijos, bendigo a los que se deleitan en tu palabra, bendigo a los que quieren seguir aprendiendo, bendigo a los que quieren seguir enseñando, porque esa es la condición, esa es la comisión que nos encargó Jesucristo, de ir y enseñar, de hacer discípulos. Se han levantado, sean fortalecidos en este tiempo, Padre, con toda autoridad, con toda seguridad, con toda firmeza, Señor, en este tiempo difícil, Padre, necesitamos esos maestros que sigan enseñando la verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Al sol sin
cubrirá. La cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren el mar, y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Oh, si Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quién es Él? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será. Señor, en la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar, Señor, la gloria de Dios, entera se une en tus manos, saber a Dios, por poder del Espíritu, avívame, avívame, con tu Espíritu, avívame, avívame, con tu poder, avívame, avívame, con tu Espíritu, avívame, avívame, con tu poder, avívame, avívame, con tu Espíritu, avívame, avívame, con tu poder. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas. Oh, sí será, toda la tierra será llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Yo quiero ser parte de tu obra, Señor.